Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. El origen de una de las devociones más difundidas del orbe católico se remonta al siglo XVIII, cuando Santa Margarita María de Alacoque fue privilegiada con la aparición del mismo Cristo, quien le encomendó la misión de propagar la devoción, la cual fue en aumento con no pocas dificultades. Con los años, hombres y mujeres, países enteros y diversas instituciones se han consagrado al Sagrado Corazón, demostrando así el amor sin fronteras, contemplando
en el actuar de Jesús, que amó hasta el extremo. Hoy, de manera especial, la Iglesia ora por la santificación de los sacerdotes. Nos disponemos a participar con alegría de la Santa Eucaristía. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de su amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo. Piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia y la misericordia de Dios, que es nuestro Padre bondadoso, la fuerza y la gracia del Espíritu Santo que nos renueva continuamente, y de Jesús, que ha resucitado entre los muertos y nos ha redimido, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía hoy, en este viernes en que conmemoramos el Sagrado Corazón de Jesús, la misericordia de Dios que se hace presente, patente, en este corazón tan humilde, tan manso, que nos ama y que sobre todo nos llama a la conversión. Vamos a pedir al Señor que nos ayude y que nos dé la fuerza necesaria para que demos ese paso de conversión y que también nosotros seamos misericordiosos entre nosotros. Al iniciar nuestra misa nos reconocemos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros,
perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos, oh Padre, Dios y Rey celestial. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Eres Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Tú solo santo y Señor, tú Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios. Gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria en el cielo, gloria en la tierra. Oración. Dios misericordioso, que nos abres los tesoros infinitos de tu amor en el corazón de tu Hijo, traspasado por nuestros pecados, te pedimos que al presentarte el homenaje de nuestra devoción, cumplamos también el deber de una digna reparación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Oseas. Así habla el Señor. Cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Y yo había enseñado a caminar a Efraín. Lo tomaba por los brazos, pero ellos no reconocieron que yo los cuidaba. Yo los atraía con lazos humanos, con ataduras de amor. Era para ellos como los que alzan a una criatura contra sus mejillas. Me inclinaba hacia él y le daba de comer. Mi corazón se subleva contra mí y se enciende toda mi ternura. No daré libre curso al ardor de mi ira. No destruiré otra vez a Efraín, porque yo soy Dios, no un hombre. Soy el santo en medio de ti y no vendré con furor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Este es el Dios de mi salvación. Yo tengo confianza y no temo,
porque el Señor es mi fuerza y mi protección. Él fue mi salvación. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Ustedes sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, anuncien entre los pueblos sus proezas, proclamen qué sublime es su nombre. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso, que sea conocido en toda la tierra. Aclama y grita de alegría, habitante de Sión, porque es grande en medio de ti el Santo de Israel. Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Éfeso. Hermanos, yo, el menor de todos los santos, he recibido la gracia de anunciar a los paganos la insondable riqueza de Cristo y manifestar a todos la dispensación del ministerio que estaba oculto desde siempre en Dios, el creador de todas las cosas, para que los principados y las potestades celestiales conozcan la infinita variedad de la sabiduría de Dios por medio de la Iglesia. Este es el designio que Dios concibió desde toda la eternidad en Cristo Jesús, nuestro Señor, por quien nos atrevemos a acercarnos a Dios con toda confianza, mediante la fe en Él. Por eso, doblo mis rodillas delante del Padre, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra, que Él se digne fortificarlos por medio de su Espíritu, conforme a la riqueza de su gloria, para que crezca en ustedes el hombre interior, que Cristo habite en sus corazones por la fe y sean arraigados y edificados en el amor. Así podrán comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad en una palabra. Ustedes podrán conocer el amor de Cristo que supera todo conocimiento, para ser colmados por la plenitud de Dios. Palabra de Dios. Busca primero el reino de Dios y su perfecta justicia. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Era el día de la preparación de la Pascua. Los judíos pidieron a Pilato que hiciera quebrar las piernas de los crucificados y mandara retirar sus cuerpos para que no quedaran en la cruz durante el sábado, porque ese sábado era muy solemne.
Los soldados fueron y quebraron las piernas a los dos que habían sido crucificados con Jesús. Cuando llegaron a él, al ver que ya estaba muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le atravesó el costado con la lanza, y enseguida brotó sangre y agua. El que vio esto lo atestigua. Su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que también ustedes crean. Esto sucedió para que se cumpliera la escritura que dice: no le quebrará ninguno de sus huesos. Y otro pasaje de la escritura dice: verán al que ellos mismos traspasaron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, queridos hermanos, estamos celebrando en este viernes el Sagrado Corazón de Jesús, esta gran fiesta de la misericordia y del amor de Dios para con cada uno de nosotros. Nosotros hemos escuchado la palabra de Dios, hemos reflexionado y seguimos reflexionando ahora con esta palabra tan importante desde la primera lectura del profeta Oseas, cómo nos hablaba y cómo nos invita con esta hermosa imagen que tenemos de entre nosotros los brazos de Dios, cómo Dios en su misericordia nos tiende la mano, acunándonos, llamándonos hijos suyos. Esto es lo lindo, entonces, cómo el profeta Oseas nos presenta. Cuando Israel era niño, yo lo amé. De Egipto le llamé a mi hijo. Y yo había enseñado a caminar a Efraín, lo tomaba por los brazos. En fin, es esa figura siempre del famoso Kunu'ua lleva peña de Yeipotahaysa. Opealo ella que hace años de siempre desde un sentido muy antropológico, queridos hermanos. Hoy al celebrar al Sagrado Corazón de Jesús, entendemos que es un amor misericordioso, un amor que se dona totalmente por nosotros, un amor que se entrega totalmente por cada uno de nosotros. Y esto es lo lindo. Y esto es lo que nosotros reflexionamos y sobre todo nos tiene que comprometer. Sabemos muy bien que cuanto más amamos y cuanto más somos amados, hay también una respuesta de este deseo de hacer siempre el bien, este deseo de ofrecer lo mejor de nosotros por los demás. Esto es lo que le pedimos verdaderamente hoy al Señor, que nos ayude, que nos fortalezca, que nos anime a dar también pasos concretos, pero pasos de amor al final de cuentas, ¿verdad? Por el Sagrado Corazón de Jesús que arde y que está latiendo por cada uno de nosotros, significa ese amor de Dios, que nosotros lo estamos representando con el corazón. Es entonces el que da la fuerza, el que da el latido a toda nuestra vida y a toda nuestra existencia. Así también, todo esto nos hace entender lo que hemos dicho respondiendo con el salmo a la palabra del Señor. El hecho de decir, sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación. Sacarán agua con esa alegría de las fuentes de la salvación. Es decir, fíjense y ubíquense ustedes en una cultura donde también geográficamente es una geografía seca, una geografía donde es necesaria el agua. Entonces ellos miran el agua y entienden de la gran necesidad del beber. Y entonces aquí cuando te están diciendo, aquí está el agua, aquí está entonces lo máximo, ¿verdad? Para nosotros, lo que nos da vida, lo que nos mantiene en la vida. Entonces el amor, el corazón, significa para nosotros ese amor misericordioso que nos da vida. Ese amor misericordioso que nos da el empuje necesario para que también nosotros podamos ofrecer lo mejor de nosotros mismos. Este es el gran significado entonces, queridos amigos, queridos hermanos, al celebrar hoy y al responder con ese salmo en este viernes en que recordamos al Sagrado Corazón de Jesús. Tenemos también esta segunda lectura que escribe Pablo a los cristianos de Éfeso. Y él también aquí nos está diciendo el amor cristiano que va mucho más allá de toda filosofía humana. El amor cristiano que es capaz de ponerse por encima entonces de la misma razón. Mucho más allá, decimos nosotros siempre y utilizamos la palabrita de las elucubraciones,
de lo que simplemente nosotros podemos pensar, de los pragmatismos, de las ideologías, incluso de las teologías, ¿verdad?, que pueden quedar simplemente en lindas reflexiones, en lindos pensamientos. El amor de Dios es concreto, el amor de Dios es sincero, así como escuchamos en esa primera lectura. Peñan de yara ñane mokunu uayeva. A peñan de yara o me iñan de peñico te vega tu hanguaisha la yaui a mí ya pucami. Tiene que haber entonces desde adentro ese deseo también de amar, ese deseo también de demostrar, porque solamente el cariño y el amor que nosotros vivimos es lo que nos hace hacer vivir también y a dar, a ofrecer amor a los demás. Pidamos esa gracia hoy al celebrar al Sagrado Corazón de Jesús. Que la fuerza de un Dios que nos ha amado tanto, que se ha entregado por nosotros, como dice también el Evangelio, y ha entregado hasta la última gotita de su sangre en la cruz, que también para nosotros sea esa fuerza y esa energía y podamos dar también lo mismo a nuestra comunidad, a nuestros hermanos. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, y ahora vamos a profesar juntos nuestra fe en el amor misericordioso de Dios para con la humanidad. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Y ahora, queridos hermanos, presentemos al Sagrado Corazón, al corazón misericordioso de Dios, nuestras oraciones, nuestras súplicas. Respondemos: Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por nuestra Iglesia, para que por la fe en Dios siga anunciando al mundo el Evangelio de Jesucristo, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por el Papa, nuestro obispo y sacerdotes, para que enseñen sin miedo la novedad de la doctrina y de la vida de Jesús, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por la sociedad, para que sepa comprender el mandato de Dios sobre el matrimonio y pueda valorarla, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los que promueven el divorcio, para que respeten la fe, la libertad y la conciencia de las personas, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por todos nosotros, para que trabajemos por la estabilidad de los matrimonios y la buena preparación de los novios, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Por los difuntos, para que estén gozando en el reino eterno por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Señor, enséñanos a ser luz del mundo. Y Dios, que es un Papá bondadoso, tenga misericordia de nosotros, nos regale y escuche todas estas oraciones que lo presentamos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser
un vaso nuevo. Porque tú eres nuestro destino. Yo te presento, Señor, el pan y el vino, mis esperanzas de un cambio vivo. Yo quiero estar, Jesús, contigo. Señor, yo quiero abandonarme como el barro en las manos del alfarero. Toma mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un hombre nuevo. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, la inefable caridad del corazón de tu Hijo amado, de manera que la ofrenda te sea agradable y sirva para reparar nuestros pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro. Él mismo, al ser elevado en la cruz, se entregó por nosotros con amor admirable, y de su costado herido brotó sangre y agua, dando así origen a los sacramentos de la Iglesia, para que, atraídos todos por el corazón abierto del Salvador, pudiésemos beber con alegría en la fuente de la salvación. Por eso, unidos a los coros de los ángeles, cantamos un himno a tu gloria, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor. Hosana en las alturas. Bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo:
Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo y todos los obispos que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y ten misericordia de cada uno de nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora, queridos hermanos, con mucha fe y con mucha confianza, decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu Evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
la paz, danos la paz, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Ahí, en la Eucaristía, está tu presencia, Señor. Ahí, en la Eucaristía, está la prueba de que tú vives, Cristo. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Ahí, en la Eucaristía, está nuestra comunión. Oh, ahí, en la Eucaristía, está nuestra reconciliación. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Y no puedo esperar hasta que estés aquí en mí, porque es tu cuerpo vivo, Cristo, que estoy a punto de adquirir. No puedo esperar hasta que estés aquí en mí, pues es el cáliz de tu sangre que me ayuda a vivir. Tu cuerpo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Tu cuerpo, Cristo vivo, tu sangre me da vida, Señor, me da vida. Oh sí, pan de vida,
eres tú, Jesús. Oración final. Señor y Padre nuestro, que este sacramento de tu amor nos haga fervorosos en la caridad, para que atraídos por tu Hijo sepamos reconocerlo en nuestros hermanos. Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, y ahora pedimos la intercesión de nuestra Madre, la auxiliadora de los cristianos, para nuestra jornada y la protección también del Sagrado Corazón de Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto no tengo miedo, llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida.
veces siendo niño te recé. Con mis besos te decía que te amaba. Poco a poco, con el tiempo, olvidándome de ti, por caminos que se alejan me perdí. Por caminos que se alejan me perdí. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al rezar te puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Al regreso me encendías una luz, sonriendo desde lejos me esperabas. En la mesa la comida aún caliente y el mantel, y tu abrazo en mi alegría de volver. Y tu abrazo en mi alegría de volver. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Aunque el hijo se alejara del hogar, una madre siempre espera su regreso, que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor es su madre y el milagro de su amor. Es su madre y el milagro de su amor. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar. Hoy he vuelto, madre, a recordar cuántas cosas dije ante tu altar, y al besarte puedo comprender que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar, que una madre no se cansa de esperar. Parecía un día más y atendías el hogar. De pronto apareció el ángel del Señor con un saludo peculiar. Ya te anunciaba lo que estaría por llegar. No lo podías ni imaginar. Concebirás al Hijo de Dios. Su nombre será Jesús, y aunque no lo podías entender,
sin dudarlo tu respuesta fue sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Sin importarte el dolor y que una espada te atravesaría el corazón, tu respuesta no cambió. Tú sí que nunca titubeó, que mantuviste firme hasta el pie de la cruz. Tu amor nos lleva hasta Jesús. Madre, también quiero responder a la voluntad de mi Señor. Quiero seguir tu ejemplo de amor. Ayúdame a poder decir sí. Un día dijiste sí y el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Dijiste sí. Sí, un día dijiste sí, el mundo entero cambió. El Hijo de Dios en tu vientre se encarnó. Dijiste sí, un día dijiste sí, hágase en mí tu voluntad. Yo soy la sierva del Señor, dijiste sí. Queridos hermanos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Como siempre, viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece y nos trae hoy, desde la segunda lectura, queremos mirar en este viernes una posibilidad que tenemos. Romanos 5:11. Dios nos da pruebas de su amor, de San Pablo. Esta es una literatura maravillosa porque Pablo aquí prácticamente está transmitiendo todo su evangelio. Nosotros hoy celebramos al Sagrado Corazón de Jesús. Y celebrando al Sagrado Corazón de Jesús en este viernes, nosotros podemos encontrar, sentir, ver ese corazón que nos anima, que nos entusiasma. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el don del Espíritu Santo. Cuando todavía éramos débiles en el tiempo señalado, Cristo murió por los pecadores. Por un inocente quizás muriera alguien. Por una persona buena quizás alguien se arriesgara a morir. Ahora bien, Dios nos demostró su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor razón, ahora que su sangre nos ha hecho justos, nos libraremos por Él de la condena. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con mayor razón, ahora ya reconciliados seremos salvados por su vida. Y esto no es todo. Por medio de Jesucristo, que nos ha traído la reconciliación, ponemos nuestro orgullo en Dios. Entonces, al celebrar el Sagrado Corazón de Jesús, estamos mirando el elemento fundamental que es la misericordia, que es el amor, que es la reconciliación, el entrar en lo profundo de la vida de Dios, el conocer este gran misterio de la misericordia del Señor que nos ama, que nos quiere y que nos regala todo para que nosotros podamos vivir también en esta serenidad y en esta paz. Ese corazón abierto, ese corazón generoso a toda persona que necesita. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre cada uno de nosotros
especialmente del Sagrado Corazón de Jesús, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.